Los bendiga, amados hermanos. Quería hablar en esta mañana sobre la misericordia. Quería hablar sobre la misericordia porque ayer estaba leyendo un salmo que me impresionó, y es el Salmo 108. Y este salmo me dio a entender que nosotros muchas veces no entendemos cuán grande es la misericordia de Dios. Y por causa de no entender cuán grande es la misericordia de Dios, nos juzgamos los unos a los otros. Más bien nos condenamos. A veces vemos a alguna persona caer espiritualmente o no ser el mismo que era antes. Y como que se nos hace bien fácil decir, bueno, ya ese se perdió. Como que se nos hace bien fácil pensar que todo está perdido. Y no solamente lo hacemos con otras personas, pero a veces lo hacemos con nosotros mismos. Y escucha bien, esto es fatal. Porque si tú no crees que hay misericordia para ti, olvídate que tu fe nunca va a ser suficiente para recibir la gracia de Dios. Para recibir la misericordia de Dios que necesitas en los momentos que tú estés caído, adolorido, angustiado, lo que sea tu situación, tú necesitas misericordia. Pero hay un engaño bien grande que ata y destruye a los hijos de Dios, al pueblo de Dios. Y es la falta de conocimiento acerca de cuán grande es la misericordia de Dios. Allí en el Salmo 108 está hablando alguien que es parte de un pueblo que le había fallado a Dios, y por fallarle a Dios terminaron cautivos a sus enemigos. Y esta persona está orando en ese salmo y reconoce que estaba cautivo. Sin embargo, en su cautividad, en su estado de haber estado caído, está clamando a Dios. Y no solamente clama a Dios y reconoce que estaba mal, pero a lo último, él viene y habla sobre las promesas que Dios tiene con su pueblo en su palabra. El pacto de Dios. Y en base a ese pacto, la persona, estando caída, estando cautiva, proclama por su boca que iba a tener la victoria. Eso me impactó. Como una persona que está caída, que está entregado a sus enemigos porque estuvo en pecado y todo este tipo de cosas, ahora va a estar proclamando que Dios le va a dar la victoria. Número uno, una persona humilde que se está humillando y reconociendo su pecado. Eso es número uno. Pero número dos, es una persona que entendía la grandeza de la misericordia de Dios. Estaba seguro que la misericordia de Dios era más grande que los cielos. Así es que dice el Salmo 108. Esa persona le dice a Dios: Señor, tu misericordia es más grande que los cielos, y tu verdad hasta los cielos. Y de ahí se apoya esta persona. Se apoya de la misericordia y la verdad de Dios. La misericordia para que Dios tenga misericordia de él en su estado caído. Y la verdad, porque la verdad es el pacto que Dios ha hecho con nosotros, que Él ha dicho que si nos humillamos y nos arrepentimos, Él es fiel y misericordioso y justo para perdonar nuestros pecados. Así que en esta mañana, mi hermano, yo quería hablar brevemente sobre esto, la misericordia de Dios, porque nosotros no la entendemos, es demasiado grande, sobrepasa todo entendimiento, a un nivel que cuando nosotros a lo mejor pensemos que Dios ha desechado a una persona totalmente, no quiere decir que Dios todavía no pueda tener misericordia de esa persona.
Porque aquel salmista en el Salmo 108 dice que habían sido desechados por Dios. Pero no fue desechado eternamente, fue desechado por un tiempo para que se arrepintiesen. Dios puede hacer eso. Dios puede desechar a una persona por un breve tiempo, como dice Pablo, entrégaselo a Satanás para destrucción de la carne. Eso es ser desechado por un tiempo para que la persona, la carnalidad que tiene, sea destruida, sea amortiguada por las cosas malas que le pasan en la vida. Y eso Dios lo hacía con el pueblo de Israel todo el tiempo. Cada vez que Dios los entregaba a sus enemigos, era un desecho, pero era un desecho temporero, para que el pueblo se humillara y volviera a clamar a su Dios, y Dios volvía y los restauraba, los que se humillaban. Encima de eso, mi hermano, aprende a aplicar la misericordia de Dios a tu vida. Nosotros somos bien rápidos para condenarnos, porque entendemos que Dios es santo, Dios es justo, Él es verdadero, Él no falla, Él no juega, Él es serio, Él es digno de toda reverencia. Con Dios no se puede jugar. Pero hay una área de Dios que tú tienes que entenderla para que no te condene, para que no te des por vencido en esta carrera cuando caigas, cuando tropieces. Y es la misericordia de Dios, la paciencia de Dios. Dios es tan paciente, mi hermano, no queriendo que ninguno perezca. El diablo siempre te va a acusar. Y si tú te dejas, él te va a decir y convencerte de que ya Dios te desechó para siempre. Ya es muy tarde, ya le fallaste a Dios, ya no hay otra oportunidad. Mentira del diablo. El diablo no tiene la autoridad de determinar si Dios va a tener misericordia de ti o no. El diablo no tiene la autoridad, ni tú tampoco, ninguno tenemos la autoridad de determinar si Dios va a tener misericordia o no. Por eso es que Dios le dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Porque no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esto no depende de nadie. Esto no depende cuán lindo tú eres, cuán bueno tú eres. Dios es misericordia y Él tiene misericordia con el que Él quiere. Y Él da gracia a los humildes. Así que, mi hermano, en cualquier situación que tú te encuentres, tropezaste, humíllate. Caíste, humíllate. Y espera la bondad de Dios. Porque sus misericordias son más grandes que los cielos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y en el nombre de Jesús, a Dios sea toda la gloria.